Alya, bu herifin yanında ne işin var? Benim gönderdiğim fotoğraf yüzünden olmuş. Ben ne yapacağım? Kızım. Bunu mu arıyorsunuz? Bunu mu gösterdin Halis'e? Bana yalan mı söyledin? Sakın Cihan'a bir şey söyleme. Bora'nın yerini söylemen karşılığında para aldığını Cihan'a tek tek anlatırım. Bırak beni. Ben Kaya'nın bebeğini taşıyorum. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. Alia se llevará una gran sorpresa cuando encuentre una vieja foto de ella con Alice en el bolso de Fikriyean dejado en el hospital. Cuando vea esta foto, pensará que Fikriyean le está ocultando algo nuevamente y querrá llamarla inmediatamente. Sin embargo, Fikriyean no quiere mentirle a Alia y por eso no responde el teléfono. Alia malinterpretará esta situación e irá a la prisión enojada, pensando que Fikriyean fue en secreto a la prisión para ver a Alice. Cuando llega a la prisión, será testigo de una acalorada discusión entre Fikriyean y Alice. Fikriyean dirá en voz alta que Alice es la persona que causó la muerte de Boran y culpará a Alice. Sin embargo, Alice no se quedará de brazos cruzados y chantajeará a Fikriyean. Él le dirá que si no se queda callada, le contará a todos que le dio la ubicación de Boran a cambio de dinero, y tratará de socavar su credibilidad alegando que ella no es una mujer adecuada. Alia, que escuchó todas estas graves acusaciones, no pudo controlar su ira y se acercó a Alice y le preguntó, ¿eres la razón de todo lo que he pasado? ¿De verdad mataste a Boran? Él gritará. Mientras Alia exige cuentas, Cian también llegará a la prisión porque en cuanto escuche que Alia ha sido dada de alta del hospital, decidirá ir tras ella. Cian oirá a Alia gritarle a Alice y lo que ella dice, y al principio no creerá lo que oye. Cian le preguntará insistentemente a Alia por qué está allí, pero Alia de repente se sentirá mal y se desmayará debido a la carga emocional que está experimentando. Cian entrará en pánico, tomará a Alia en sus brazos y querrá intervenir de inmediato. Se volverá hacia Alice y gritará, nos ocuparemos de ti más tarde y tendrá que ocuparse de Alia. Fikriyean también estará muy preocupada por Alia y ella y Cian abandonarán rápidamente la prisión. Cian llevará a Alia de regreso al hospital sin perder tiempo y se asegurará de que se realicen los controles necesarios. Cuando Alia recupere la consciencia, todos regresarán juntos a la mansión. Sin embargo, cuando regresen a la mansión, el problema de confianza se profundizará. La señora Fikriye intentará convencer a Alia y Cian de que está diciendo la verdad, pero Alia y Cian ya no podrán confiar en ella tan fácilmente. En este ambiente de inseguridad, Fikriyean llamará a Alice a la prisión y encenderá el altavoz para escuchar su conversación. Sin embargo, Alice se dará cuenta de esta situación y tomará una decisión inteligente. En la conversación, insinuará que Fikriyean dio la ubicación de Boran a cambio de dinero. De esta forma, Fikriyean quedará en una situación aún peor a los ojos de Alia y Cian. Alia y Cian le pedirán una explicación a Fikriyean y, sobre todo, Alia se culpará a sí misma por esta situación. Cuando recuerda que fue él quien envió la foto de Boran a su madre mientras estaba en Canadá, pensará que jugó un papel en revelar la ubicación de Boran y experimentará un gran remordimiento. En el fondo, quedará devastado y se sentirá responsable de la muerte de Boran. Cian estará decidido a revelar todos los hechos detrás de lo que sucedió. Investigará si Fikriyean realmente lo traicionó por dinero. Al mismo tiempo, intentará averiguar por qué Alice mató a Boran y con quién colaboró. Por otro lado, Alia no querrá que Cian lastime a Alice. Aunque Cian está muy molesto por la muerte de Boran, respetará la sensibilidad de Alia y tratará de neutralizar a Alice de diferentes maneras. Utilizará todos los medios legales para garantizar que Alice nunca vuelva a ser libre. Cian no podrá controlar su ira ya que piensa que Alice era un amigo cercano de su padre en el pasado, pero su verdadero rostro resultó ser completamente diferente. Saber que el hombre que mató a Boran ahora también quiere lastimar a Alia destruirá a Cian. Cuando estas emociones se acumulan, ella estalla en lágrimas. Alia no podrá soportar la situación de Cian y se abrazarán y encontrarán consuelo. Esta será la primera vez que Alia y Cian se vuelvan emocionalmente cercanos. Cian promete proteger a Alia y Denise a costa de su vida para que no vuelvan a sufrir daño. Alia se sentirá un poco aliviada por las palabras de Cian, pero no podrá borrar por completo la ansiedad que siente dentro de ella. Cian no les contará inmediatamente a su madre y a sus hermanos lo que sucedió.
Porque no querrá cargar a la familia con un nuevo dolor mientras Nare acaba de superar su enfermedad. La infelicidad y el silencio en sus rostros comenzarán a llamar la atención con el tiempo. Cian tendrá dificultades para cortar los vínculos de Alice con el mundo exterior. Se investigará no solo a Boran sino también a quien más apuntaba Alice y si tenía alguna conexión con Ekmel. Por otra parte, la situación de Ozcan dará un giro dramático. Mientras intentaba donar un hígado a Nare, ocultó el hecho de que estaba bebiendo alcohol, lo que causó complicaciones durante la cirugía. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, Ozcan no podrá sobrevivir y se despedirá de la serie. Tras la muerte de Ozcan, Nare se recuperará rápidamente y será dado de alta. Tras lamentar la muerte de Ozcan y cumplir 40 años, Sain y Nare formalizarán su relación y se casarán con el apoyo de Cian. También habrá novedades importantes en el frente de Zerrin. Como mencioné antes, se revelará que Zerrin estaba embarazada de Kaya antes que Demir. Zerrin le contará esta verdad a Demir y esperará romper con él. Sin embargo, Demir actuará aún más posesivo cuando se entere de esta noticia. Para poner celosa a Kaya, ella querrá mimar a este bebé y verla devastada. Cuando Kaya se entera de que Zerrin está embarazada, se sorprende y piensa que ha perdido a Zerrin por completo. Esto alimentará aún más sus sentimientos por Zerrin. Cuando Alia cae enferma, Zikrillan intenta quitarles las armas a los oficiales de servicio en un momento de ira, pero no tendrá éxito. Los funcionarios penitenciarios intervendrán de inmediato y sacarán rápidamente a Alice de allí. Cian no podrá intervenir en nada, dejando a Alia inconsciente en sus brazos. Después, cuando Alia recupere la consciencia, entrará en pánico y dirá que no sabe a quién ni cómo proteger a su hijo. El mundo también gritará su propio dolor. Prometerá que ha perdido a su hermano, que ya no tiene un amigo en quien confiar, pero que protegerá al hijo de Alia a costa de su propia vida. Esta escena, donde Alia y Cian se abrazan entre lágrimas, fortalecerá el vínculo emocional entre ellos. Este momento será el paso más fuerte para convertirse verdaderamente en una familia. Como resultado de la caída de Mine desde cierta altura, comenzará a tener dolores en el abdomen y lo más probable es que pierda a su bebé. Con este desarrollo, la trampa del embarazo de Mine también llegará a su fin. Como resultado, ya no habrá obstáculos frente al amor de Cian y Alia. Darán pasos sólidos hacia la creación de una familia amorosa. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.